Gracias. Saludo a las agricultoras y agricultores del cacao, la comunidad indígena, a la comunidad campesina, a las lideresas, los líderes jóvenes y beneficiarias de los créditos de economía popular, gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, alcalde del municipio de Arauquita, Luis Fernando Panqueva Torres, director de Unidad Solidaria, Mauricio Rodríguez Amaya, directora, ministras y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, alcaldes, diputados, concejales, gestoras sociales, funcionarios municipales y departamentales, Grupo Artístico Flor del Llano y Maquinaria Campesina y su director Olmer Leal, medios de comunicación aquí presentes y en general a toda la comunidad que nos acompaña. Espero que me alcance esta vez la fuerza de la voz para tratar de plantear, yo creo que unas discusiones en donde la decisión que tiene que ser pronta, fundamentalmente la tienen que tomar ustedes, son los dueños del poder, y nosotros que somos sus servidores. Digamos, y esta es la segunda vez que vengo aquí, siendo presidente, había estado antes, incluso antes estuvimos en un consejo de seguridad, encerrados. Consejos de seguridad no deben ser encerrados. Unas partes son obviamente reservadas, pero otras hay que oír a la gente. Porque si no, lo que se configura es una burbuja que uno llama seguridad y a veces puede estar completamente alejado de la realidad. Y un gobernante no se puede alejar de la realidad. Muchos han estado fuera de este país, literalmente, y han hecho cosas que nada tienen que ver con este país, y por eso estamos como estamos. Digamos que aquí desde hace unos meses se ha iniciado un proceso que yo llamaría de paz, pero esa ya es una primera discusión. Se ha creído por nuestra propia historia, incluso por mi propia vida, que la paz consiste en hablar entre armados, el Estado y un grupo X, Y, en el tiempo ha variado las siglas. Lo que podemos recoger de esos 30 años, por no hablar de más atrás, es que aún no tenemos paz. Aún casi las mismas regiones, los mismos sitios. Yo menciono uno que conocí personalmente, Santo Domingo, Cauca. Si yo voy hoy, 35, 36 años después de que firmamos la paz, seguro que me encuentro un grupo armado ahí. Y historias de hoy diferentes o similares a las que escuchaba hace 36 años, obviamente otra generación ya de personas, los hijos chiquitos que había en ese entonces son hoy los jefes de hogar, las jefes de hogar, pero la situación sigue siendo la misma, incluso la pobreza. Me temo que ni luz hay después de 36 años. Tengo que hacer ese viaje simplemente para constatar qué pasa en concreto en un lugar de Colombia en donde se dice se firmó la paz. Se firmó la paz entre unas personas, entre una especie de élites, unas rebeldes, otras del Estado. Quizás se dejan de matar los jóvenes que estaban bajo las banderas de unos y otros. Pero el problema de la región sigue siendo el mismo. La exclusión sigue siendo la misma. Pareciera que no cambió, y lo que tiene como consecuencia entonces es que la guerra sigue con otros protagonistas incluso más feroces, de una manera más bárbara, ya sin siquiera hablar de política a veces,
como vemos en muchas partes del territorio nacional, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste la paz? Es la pregunta que me hago en estos momentos como gobernante. Lo que propusimos al pueblo colombiano y que votó el pueblo colombiano mayoritariamente, sobre todo en las regiones que más padecían de la exclusión y el conflicto, es que la paz es la transformación de la región. Es la gente la depositaria y la protagonista de la paz. Los grupos que portan un uniforme pueden estar aquí, allá, irse, pasar el río, volver, ponerse la corbata, volverse senadores o no, cambiar de ideas, incluso como lo he visto en estos 36 años, equivocarse o no. Pero la gente es la que de verdad debería ser la conductora, la constructora y la beneficiaria de la paz. Entonces, transformar una región, es ahí el tema. Claro que eso no se hace de la noche a la mañana, no es esperable, pero se tienen que crear las condiciones que permitan que en el tiempo y no en el largo plazo que pasa la vida de una persona, la región cambie en favor de sus habitantes. La región se transforma, se desarrolla. Alguien diría progreso, pero a veces creemos que progreso es como lo piensa una persona en Nueva York o en Miami. Resulta que a veces progreso es como lo debemos pensar nosotros, lo que queremos de nuestro lugar y de nuestro territorio. Y ese queremos puede ser diferente para uno, para otro. Por eso es necesario ponerse de acuerdo, tener una fuerza y unos objetivos comunes. Es hacer que la ciudadanía se vuelva propietaria del territorio. Cuando aquí hablan de Castellanos, que es primo, entre otras cosas, de un parlamentario, cuando hablan de Castellanos asesinado, Josué, es porque alguien decidió que él no era parte de los dueños de este territorio. Es porque alguien pensó que por tener un fusil, él era el dueño del territorio. Y cuando los dueños de un territorio son los que tienen fusil, los que ejercen el miedo, así lo quieran, pero tener un fusil ya lo hace uno superior a cualquiera de ustedes, porque yo tengo el poder de matar y ustedes no. Ahí no hay democracia, ahí no hay poder popular. Alguien diría, no, es que las armas pertenecen al pueblo, ¿sí? ¿Y acaso Josué Castellanos no era el pueblo? ¿A quiénes matan en Colombia? Si uno coge un listado todos los días de los muertos, pues matan a gente del pueblo. Ahí yo no veo un potentado, nada de eso, y no estoy diciendo que entonces hay que cambiar el destino y la dirección de los cañones. Lo que estoy diciendo es que aquí los que mueren son la gente del pueblo, tengan uniforme o no, y los que no tienen uniforme son todos y todas gente del pueblo, de la vereda, de algún caserío, no son gente pudiente. Se podrá explicar de pronto, y judicialmente no nos corresponde a nosotros, por qué matan. Yo tendría que hacer una explicación un poco general, porque me meto en otro poder, otra rama del poder público. Matan por el poder en el territorio. Entonces, el poder en el territorio no lo tiene la ciudadanía. La paz consiste en que en el territorio concreto que hay que transformar, quienes hagan esa transformación sea la ciudadanía. Es decir, que la gente sea la dueña del territorio. Eso se llama democracia. Se pueden poner apellidos. Democracia popular, ¿no? Yo le puse, más moderno, democracia multicolor. Chévere. Pero eso es democracia. La palabra democracia es el poder del pueblo.
Me decía Rudolf Holmes en un trino, está muy bravo conmigo. Era ministro de Hacienda cuando yo por primera vez fui parlamentario. Ellos entraron en el neoliberalismo a Colombia. Pero me decía, ¿qué es lo contrario de tecnocracia? Entonces escribió burocracia. Se le olvidó la palabra cracia, que significa. Ellos creen que cuando uno dice tecnocracia está hablando del técnico. Y entonces, que si el técnico no es, entonces es el que no tiene técnica. Una manera bastante atrasada de pensar. Porque tecnocracia no es el técnico, es el técnico al que se le entregó el poder. Y entonces decide por los demás. Con una inteligencia que puede ser corta porque los demás conjuntamente son más inteligentes, porque la inteligencia depende del colectivo de los cerebros humanos. Democracia es lo contrario de tecnocracia y de dictadura y de tiranía, del poder del que disparó sobre José Castellanos, que es un simple tirano. Cogió una técnica, un instrumento técnico que se llama fusil, que tiene una técnica para disparar, se la enseñaron, apuntó y mató. ¿Quién tiene el poder ahí? El tecnócrata. Porque es una persona que impuso la técnica de la muerte sobre la ciudadanía. La democracia es el poder de la ciudadanía. Que puede estar desarmada, no necesita de armas, pero es la que tiene que decidir sobre el territorio. Aquí en cierta forma estamos comenzando ese camino, no digo que esté terminado, comienza un diálogo territorial entre ustedes mismos. Son los primeros. ¿Y qué hacemos aquí? Ustedes son los que descubrieron que el cacao podría ser, para ponerme a la altura de esta reunión, que el cacao podría ser, seguro que en otros lugares el plátano, etcétera, que el trabajo, porque detrás del cacao, del plátano, del arroz, etcétera, lo que se ha mencionado del ganado, que ha sido todavía más anterior, lo que está es el trabajo humano. ¿Qué es lo que transforma entonces el territorio? El trabajo. Lo han dicho ustedes, es lo que nos plantean con todos los discursos que aquí hubo. Entonces el cacao, sí, presidente, porque resulta que es de los mejores del mundo, porque resulta que es aromático, porque resulta que da una rentabilidad, por tanto una riqueza, que no es la riqueza del gran rico del mundo, pero es la riqueza que puede producir unas mejores condiciones de vida, una dignidad en la vida, si se impulsara, es lo que nos están diciendo aquí. Y yo he recorrido otros lugares como Tumaco, como Nariño, y ayer mismo estábamos cerca de Medellín, hablando de cómo extender el cacao. Lo que ustedes están diciendo no es mentira. El cacao es una planta de la zona tórrida, no se puede producir ni en el sur ni en el frío norte, se produce por acá. Los grandes reyes del cacao son los africanos, producen el 70% de la producción mundial. En el Amazonas suramericano fue donde se descubrió, pero sin embargo nosotros no somos los reyes del cacao. Producen más los ecuatorianos que nosotros. Nosotros tenemos un problema que hay que afrontar, porque precisamente la ciencia, el desarrollo del pensamiento y del saber es para afrontar los problemas. Hay metal en el cacao, cadmio. Por tanto, tenemos que descubrir, la verdad es que ayer hice la pregunta y me dijeron, no, ya eso está más o menos descubierto, cómo se reduce el cadmio. Que hay que sembrar unas matas, que deberíamos hacer estudios de suelo, ministra, por favor, y entonces saber en dónde hay más cadmio que en otros. Donde hay más cadmio, pues no sembrar, hacer otra cosa sobre el suelo, usarlo de otra manera. Donde hay menos, pues aprovechar.
Al reducir el cadmio, todo lo que se produzca del cacao aquí es exportable. Y exportable significa más rentabilidad. Ese es un tema en donde el gobierno debe ayudar, porque un campesino solo, campesina sola, por más que quiera, pues no va a descubrir la química de eso. Tiene que ser en una universidad, tiene que ser unos jóvenes que durante años estudien el problema y ensayen y tal, y como se hace la ciencia. Puede ser aquí mismo en Arauca, pero tenemos que bajarle cadmio al suelo. Y ese es un deber que no escuché en los discursos, que es del gobierno, ministro. Y entonces, ante aquí hay que hacer un primer compromiso. No nos resultan las cosas respecto al cacao, no estoy hablando de otras cosas, si no somos capaces de preparar a todo el campesinado en reducir el cambio de la tierra. Ese es un tema técnico, pero hay que hacerlo, y rápido, y ya, y eso vale un billete, y esa inversión tiene que expresarse en un proyecto, y ese proyecto no se lo podemos delegar al productor directo, lo tiene que hacer el gobierno. Es una división del trabajo. Ustedes hacen unas cosas, nosotros otras. No puede ser una promesa. Ojo con eso. Y este es otro tema que quiero aquí, ya oída, una serie de propuestas de diversos, de leche, de plátano, de otros productos de la comunidad. Nosotros no nos podemos quedar en discursos. Porque es fácil decir, sí, me comprometo. Ni siquiera hemos sumado cuánto vale. No sabemos si está la plata en el presupuesto. No se puede sino a partir de hacer los proyectos. Y esto es un tema que tenemos que aprender tanto el pueblo como el gobierno. Los proyectos, ¿dónde están? Entonces vamos a hacer una industrialización del cacao, es decir, volverlo a que hay, bueno, yo aprendí por ahí en la máquina de los de Nutresa, una máquina que es más grande que este recinto. Sí, que hay que quitarle la cáscara, que hay que partirlo, que se vuelve líquido, que se le quita la manteca y un poco de vainas, hasta que se vuelve la famosa chocolatina Jet que yo me comía de niño y llenaba el álbum. Y se puede hacer bizcochos, etc. Ahí se industrializa el cacao, se transforma y vale más. A eso los economistas le llaman el valor agregado, pero lo cierto es que si yo meto en transformación la materia prima y saco una serie de productos, que es como debió hacerse con el café antes, pues la persona que es propietaria tanto del insumo como de la industrialización se vuelve más rica. Si es una asociación cooperativa, pues la cooperativa se vuelve más rica. Por tanto, es cierta la propuesta que ustedes hacen de que debemos entrar a industrializar no solo el cacao, sino la leche, el plátano, etc. Los países adelantados en su agricultura lo que hacen es industrializar sus productos. Pero aquí vienen los bemoles, y es la discusión que quiero que establezcamos. Y no podemos quedarnos discutiendo, hay que tomar decisiones, porque si no, ahí pasa el gobierno y se acabó. Pues hay que elegir otro gobierno progresista, pero no debemos perder tiempo. Si uno mira el mundo capitalista de Colombia, donde hay capitalismo, porque en Colombia hay mucho feudalismo, ahí está esclavitud, pero ahí donde hay capitalismo uno puede ver, pasó con la cerveza, entonces los campesinos producían cebada, en Boyacá sobre todo, y estaba la factoría de Bavaria. No quiero criticarlo, pero fue así en el pasado. Entonces, ¿qué hacían los campesinos? Venderle la cerveza a la factoría de Bavaria, que era de un señor muy poderoso, ya no está aquí.
Y la Bavaria ya pertenece a unos extranjeros, de Sudáfrica, creo. Cuando eso pasa, hay miles de campesinos vendiendo la cerveza y un solo demandante. ¿Quién pone el precio? El precio lo pone el solo demandante, porque puede decir, no compro, y los demás quedan así. Y empieza a dañarse el producto, empieza a tener los problemas hasta que lo vendan a precio de huevo. Cuidado, no, tampoco se puede hablar así. Y entonces pierde el campesino, eso se llama capitalismo. El otro redujo el insumo, la materia prima, y puede vender la cerveza con más ganancia para él, no para el campesino. Ese es el modelo de industrialización que queremos. Este gobierno ha dicho que no quiere que los campesinos sean explotados. Para ello, entonces, ha propuesto la asociación campesina, porque eso le da fuerza al campesino individual. Campesino o campesina sola es más débil que un campesino o una campesina acompañada de 1,000 o de 2,000. Esa es una fuerza del débil. El otro quizás no necesita organizarse, sin embargo se organizan. Ahora, entonces examinemos otro modelo, no el capitalista, sino el que había en el socialismo soviético. Entonces, ¿qué hicieron los señores de Rusia, de la Unión Soviética? Porque eso ya tampoco existe. Lo primero que intentaron fue volver colectiva la tierra. Y los campesinos que tenían su tierrita, dijeron, no, yo no me voy a dejar expropiar mi tierra. Y se armaron, y hubo una guerra civil, por allá en 1920. Y después los soviéticos dijeron, no, nos equivocamos, vamos a dejar que los campesinos se organicen en cooperativas. Sin embargo, no le dejaron que cada uno tuviera su tierra. Y empezó la discusión de la industrialización. Este poco de maíz hay que volverlo productos elaborados, igual que hoy estamos discutiendo nosotros. ¿Y qué camino escogieron? Dijeron, como el socialismo es que el Estado sea dueño de los medios de producción, es decir, de las fábricas, de los tractores, entonces el Estado pone la plata, hace la fábrica, pero la ganancia va para el Estado, no para el campesino. El campesino se vuelve obrero y recibe obviamente un salario y hasta puede crecer en su nivel de vida, pero no es el dueño de la industrialización. La comunidad no es la dueña de la industrialización, es el Estado. ¿Qué le pasó a eso? Que pasaron unas décadas y el Estado no sabe hacer negocios. El Estado lo que sostiene es una burocracia, así como nosotros aquí. El Estado no sabe cuidar, sino que deja, con tal de que me paguen el sueldo, yo hago ahí, firmo un papel y digo que ya vigilé. Y las fábricas se fueron deteriorando hasta que llegó un momento que hasta el muro de Berlín se cayó. Todo esto es discutible, pero es lo que pasó hace poco. ¿Proponemos de nuevo eso? Es decir, proponemos que el gobierno ponga la plata, haga la fábrica, y las fábricas son del Estado. Bueno, entonces tenemos que mirar otra forma de industrializarnos. Yo creo que eso hay que desminuzarlo más, no es un discurso. Porque a mí me parece, también me puedo equivocar, la humanidad se ha equivocado varias veces, que aquí lo que funciona, o que funcionaría, llamémoslo así, porque hasta ahora estamos comenzando esto, es que ustedes produzcan la materia prima, en este caso el cacao, bajando el cadmio, y tenemos que ayudar. Fíjense en qué cosas tenemos que ayudar y en qué cosas ustedes son los que llenan realmente el contenido de esta propuesta. Como eso hay que industrializarlo, no se puede hacer en cada parcela.
cada finca. Hay que poner una factoría para hacer lo mismo que hace Nutresa. Y entonces hay que asociarse, pero en lugar de que sea un gran capitalista el dueño, primer modelo, o que sea el Estado el dueño, segundo modelo, tendrían que ser ustedes los dueños. Lo cual implica que la organización tiene que ser de tal calidad que no deben escoger un mal gerente aquí, una mala no sé qué, termine tumbando a todos. Este modelo ha funcionado en algunas partes y ahí son ejemplos. Por ejemplo, las lecherías de Nueva Zelanda. ¿Quiénes son los reyes de la leche en el mundo? ¿No cree que un gran capitalista riquísimo por allá en París? No, son un poco de granjeros campesinos que viven entre las vacas, las ordeñan con técnicas modernas, las cuidan porque son sus vacas, no las dejan morir por ahí ahogadas, y tienen las pasteurizadoras y estas cosas de leche en polvo y de productos industriales, son ellos los dueños y son los reyes de la comercialización de la leche del mundo. Si esos señores entran al precio de ellos la leche a Colombia, no nos queda ni un lechero ni una lechera. Ese modelo es el que me parece podríamos aplicar en la región. Ahí hay una pregunta que hacerse. Y entonces, ¿de dónde sale la plata? Porque una factoría no nace por el Espíritu Santo. Todavía no he visto la primera. Una factoría es plata, a eso le llaman capital. ¿Sale de ustedes? Tenemos plata para eso. Si sale del Estado, entonces la propiedad del Estado. Y volvemos al problema que mencionamos antes. O la pone el Banco Agrario y se paga el crédito de la producción, de la productividad durante los años que siguen, y queda en manos de ustedes. Como cuando uno compra una casa, solo que esto es una producción. Claro, hay unos riesgos, siempre. El solo hecho de yo hablar aquí o en cualquier lugar del país, pues es un riesgo para mí, ¿sabes? Loco por ahí. Pero hay que asumir los riesgos si se quiere vivir mejor. Y esto es un modelo diferente, ojo, porque ¿dónde estuvo aquí el discurso del gerente del Banco Agrario diciendo cuánto capital voy a poner del banco? Que si esa plata no sale del banco, ¿de dónde va a salir? Y entonces no estoy criticando, pero entonces no es solo un microcrédito. Claro que le sirve a la señora, algo le va a servir. Pero esto no es un microcrédito. Si la procesadora esa en una primera etapa vale 15.000 millones, pues el Banco Agrario aquí tiene que comprometerse a poner 15.000 millones y ustedes se comprometen a tener una organización fuerte. Si lo hacemos mal, obviamente fracasamos y todo se derrumba, hasta el banco. Pero si lo hacemos bien, lo que tenemos entonces es una riqueza en la región, que si eso se llama la pasteurizadora, que si eso se llama la de plátanos, que eso se llama la chocolatería, porque ya no se llamaría cacao, sino chocolates de Arauca. Y empiezan nuevos problemas. Entonces hay que saber más del chocolate, hay que saber más del plátano, hay que saber más de la agricultura, hay que saber más del clima, hay que saber más de las aguas, hay que saber más de las vías, hay que saber más de las máquinas, de la informática, porque ahora las máquinas se mueven es con software, como esta vaina, no con una palanca que uno mueve. Y aquí aparece de nuevo el Estado. Ya se me acabó la voz. Es que ya tengo